Muy buenas noches, hermanos. Es un placer tener la oportunidad de poder compartir la palabra en esta noche con ustedes. Doy gracias a Dios porque nos brinda esta posibilidad, esta gran bendición de hacernos parte de su mensaje. Así que pido a Él que sea quien hable a través mío, pido a su Espíritu que motive y haga fortalecer y crecer esta palabra para que en ustedes edifique y haga lo que logró hacer en mí. Y miren, para esta noche les quería compartir aquello que es una fortaleza, aquello que es un sinónimo de firmeza, aquello que es un sinónimo de estabilidad, y es una piedra. Y quiero que tengan en mente eso, una piedra. Y en este caso les voy a hablar de 4 piedras y 4 momentos en donde este elemento aparece. Y miren, como primera piedra o como primer ejemplo, quiero hablarles de aquellas piedras que aparecen en el capítulo de Génesis. Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 22, y todos conocemos ese capítulo y todos sabemos de que ahí Abraham es llamado a sacrificar a Isaac. Y quiero que vayamos a leer el capítulo 22, el versículo 9, y leamos con detenimiento. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Luego pone leña, dice, y que ató ahí a Isaac. Pero me detenía en esto y decía: cuando llegaron al lugar en que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y pensaba en esta edificación de un altar para ese momento. Pensaba en ese momento en que Abraham estaba poniendo piedra sobre piedra, edificando un altar. Y pensaba que habrá cruzado por la mente de Abraham al momento de poner piedra sobre piedra, y que esas piedras se hayan asentado una sobre la otra, con esta fortaleza, con esta firmeza que tiene este elemento que es una piedra, sabiendo para qué iba a ser usado y sabiendo lo que iba a pasar o lo que debería haber pasado en ese altar, que era una orden que Abraham ya tenía. Entonces él pone piedra sobre piedra de manera obediente, pero fíjense que esa obediencia y estas piedras de obediencia y este altar de obediencia de Abraham obedece a una orden de Dios, pero fíjense cómo Abraham toma esta orden de Dios. Abraham toma esta orden de Dios y quiero que hagan un par de versículos hacia atrás y lean el versículo 5. Dice en el versículo 5: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y volveremos a vosotros. Adoraremos y volveremos. Abraham tenía en claro 3 cosas cuando ponía piedra sobre piedra y armaba este altar. De que primero estaba obedeciendo a Dios, que segundo iba a adorar a Dios. Y déjenme decir que con seguridad Abraham sabía que iban a volver los dos. Creo que obviamente no sabía cómo. Tampoco sabía cómo Sara iba a quedar embarazada, y Sara quedó embarazada. Tampoco sabía cómo iba a poder tener un hijo, y tuvo un hijo. Entonces Abraham, en estas piedras sobre piedra y en esa firmeza con la que arma el altar, este elemento tan duro y que nos habla de esa fuerza que tenía Abraham, nos demuestra de que él obedece, adora y sabe que va a volver. No sabe cómo, porque obviamente Dios es quien manejó la situación y mostró en Abraham esa piedra de obediencia. Y la verdad que pensaba, ¿qué habrá estado pensando Abraham? Y sí, pienso que él estaba seguro que iba a obedecer, a adorar, y también ponía piedra sobre piedra, seguro de que iba a volver con el muchacho, porque estaban adorando y nada más y menos que obedeciendo a su Dios. Así que iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Esa primer piedra de obediencia, esas primeras piedras, esa primera parte o ese primer escena en donde veo este elemento como la piedra, mostrando y haciendo y dándonos cuenta de
de la obediencia que debemos a Dios y de la manera como una piedra obedecer a Dios para armar ese altar de obediencia y adoración hacia Dios. Segunda piedra, segunda situación, segundo momento en donde veo piedras o donde veo piedra en la Biblia, y hay un montón de momentos más, pero yo rescaté esto así a modo de perlitas, ya que son y que estamos hablando de estos elementos, es en el libro de 1 Samuel. Acompáñenme y vamos a adelantar un poco en su Biblia al libro de 1 Samuel 7. 1 Samuel 7, el capítulo 12, dice que Samuel, ahí dice versículo 12 del capítulo 7, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpá y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y ustedes saben de que en otras versiones habla y dice, el Señor no ha dejado de ayudarnos. Hace esa traducción. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Y por qué hago esta aclaración y me gusta tomar esta piedra que pone Samuel? Porque ustedes saben de que el pueblo de Israel tiene una larga historia con el pueblo de los filisteos, en peleas, batallas y guerras y constantes confrontaciones con este pueblo. Tal es así que capítulos anteriores, el pueblo de Israel había perdido el arca en manos de los filisteos. Habían perdido el arca, luego vuelve, pero el arca había sido perdida. Ellos habían perdido el arca de Jehová, el arca del pacto, y los filisteos la tenían, después la devuelven, y como decía, Samuel les dice, todo esto que viene pasando porque ustedes no vienen haciendo bien las cosas. Samuel habla con ellos y el pueblo reconoce eso y les dice y le pide y les dice, bueno, Samuel, tenés razón, estamos mal. Samuel, está bien, pero por favor, les dice, ora por nosotros. Y miren, ahí está en el versículo 8, dice, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel toma un cordero, hace sacrificio, intercede por el pueblo habiendo reconocido de que se había equivocado, el pueblo reconociendo de que se había ido en idolatría, de que había desviado su atención y que había abandonado a Dios. Ese es el significado de esta piedra. Cuando Samuel pone esta piedra, demuestra y pone de que hasta incluso aquí, hasta incluso en estas situaciones en cómo hemos venido, si reconocemos, si damos un giro a nuestra vida y reconocemos de que Dios es el único que verdaderamente nos puede ayudar, de que estamos haciendo mal las cosas, podemos ver su mano de poder, podemos ver a Dios obrando. Miren, fíjense que en el versículo 10 del mismo capítulo y del mismo capítulo 7 dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová, dice, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Entonces ahí es en donde Samuel, y por qué Samuel pone esta piedra, porque quiere dejar con firmeza marcado el lugar en donde Jehová se hizo manifiesto cuando nosotros nos arrepentimos. Esa piedra de provisión de Dios, esa piedra de ayuda de Dios. Dios quiere marcar con certeza y con seguridad de que está dispuesto a ayudarnos. Está dispuesto a estar de nuestro lado si nosotros nos volvemos a Él. Dios no es un Dios de, como se dice, medias tintas. Dios está con nosotros o no está con nosotros. Debemos volvernos a Él para que Él se haga presente. Y se hace presente Dios en nuestras vidas si nosotros nos volvemos a Él. Dice que tronó Jehová. Dios quiere manifestarse de una manera fehaciente y rotunda en su vida y en mi vida, siempre y cuando nosotros nos volvamos a Él de donde estemos. Entonces dice que Samuel pone ahí esa segunda piedra de provisión, de que hasta incluso aquí nos ha ayudado Dios. Incluso dice, el Señor no ha dejado de ayudarnos con lo que hemos hecho. Eso es lo que quiere marcar Samuel. Acuérdense, y pone esa piedra en ese lugar.
Dios es un Dios de provisión, un Dios de ayuda, un Dios de cuidados. Dios quiere encargarse de nosotros y ayudarnos a que estemos bien. Miren, esa piedra también la veo como esa piedra de provisión cotidiana. Que lo tengamos cerca en lo cotidiano. Que podamos sentir como esa piedra todos los días a Dios, en su provisión, en su cuidado. Si salimos y vamos y salimos y llegamos sanos, pongamos una piedra. Gracias Dios porque hoy me ayudaste. Así que de esa manera Dios quiere manifestarse y esa es la piedra que pongo en segundo lugar, esa piedra de provisión, piedra de ayuda. La tercera piedra es una piedra famosísima, es una piedra que hemos leído y hemos visto y hemos estudiado un montón de veces y sé que algunos ya se estarán imaginando y estarán viendo hacia dónde vamos. Vamos a avanzar un poquito más en el capítulo en el libro de Samuel, y vamos a ir a Samuel 17 y reconocemos y sabemos de que en 1 Samuel 17 tenemos la famosa batalla y la famosa lucha entre los filisteos y los judíos, pero aquí ingresa a esta parte un gran actor de la Biblia, un gran actor y una persona que dice incluso la Biblia conforme al corazón de Dios. Ingresa David a la escena. Y tenemos esta tercera piedra, y esta tercera piedra comienza ahí y como para decir, bueno, haciendo un poco de historia, la cuestión entre filisteos y el pueblo de Israel continuó. Tal es así que esta es otra batalla más entre el pueblo de Israel, como decíamos, y los filisteos. Y vemos de que en el 17 de 1 Samuel, 17:26, dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que provoca los escuadrones del Dios viviente? Esa es la pregunta, y así entra en escena David y quiere saber un poco qué va a pasar con todo esto, porque este Goliat iba y los confrontaba y les gritaba y los maldecía y hablaba mal, pero nadie se animaba a salir. Nadie se animaba a salir. Tan es así de que obviamente habría gran recompensa para aquel hombre que se enfrentase. Y obviamente sabemos lo que pasa. David se pone adelante, se pone al frente, dice voy, y bueno, en el versículo 49, 1 Samuel 17:49 dice: y metiendo David una mano en la bolsa, tomó de allí una piedra. Tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Qué claro, qué lindo pasaje, qué hermoso leer y saber de que con una piedra, y esta tercera piedra me habla de confianza, me habla de la confianza que tenía David, pero ¿tenía confianza en esa piedra? ¿Tenía David acaso confianza en esa onda? Miren, quisiera que volvieran un par de versículos hacia atrás y vayan al 17:33. Y fíjense lo que le dice Saúl a David, le dice: no vas a poder ir tú contra el filisteo para pelear con él porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Entonces Saúl estaba siendo racional, estaba siendo claro y estaba pensando y viendo lo que podían ver sus ojos, diciendo: no hay quien pueda con este filisteo y vos menos, David, sos un muchacho. Y David responde obviamente y dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y le hería y le mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Y acá está el kit. No es porque había atacado a sus hermanos, no es porque había atacado a sus amigos, a sus conocidos, ni siquiera a su pueblo. David no estaba enojado porque estaban atacando a los suyos. Fíjense lo que dice: porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El ejército del Dios viviente no es solamente de los guerreros, sino en aquellos que están dispuestos a cumplir su palabra. El ejército del Dios viviente, del cual
David se sentía parte. David no necesitó un uniforme para sentirse parte del ejército del Dios viviente. No del ejército de Israel, no del ejército de un país, no del ejército de una nación, sino del ejército del Dios viviente. Esa es la confianza de la piedra de David. Él se sentía parte del ejército del Dios viviente y dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl, ve, y que Jehová esté contigo. No necesitaba nada David, no necesitaba armamentos, no necesitaba una caballería, necesitaba entender y saber de que él era parte del ejército del Dios viviente. Y vaya si lo entendió, vaya si lo entendía. Y está claro que después, con una piedra, y fíjense que van cambiando los tamaños de la piedra. Primero vemos un conjunto de piedras que forman un altar. Luego vimos esa segunda piedra en donde se plantó, imagino una piedra un tamaño más grande, para que quede bien marcado, para que ahí se sepa que ahí había ayudado al pueblo de Israel. Y esta tercera piedra, una piedra más pequeña, a lo mejor del tamaño de un puño, para que entre en la onda y David pueda revolearla y así matar a Goliat. Entonces, estas piedras que nos hablan de la fortaleza, de la firmeza, de la contundencia con la que Dios se puede manifestar en nuestras vidas. Piedra de la obediencia y de la adoración, piedra de la provisión y de la ayuda de Dios, piedra de la confianza en Dios. Miren, hay tres cosas más que veo en estas tres situaciones. En las tres situaciones ninguno de los tres, es como que ninguno de los tres la estaba pasando bien. El pueblo de Israel venía siendo golpeado ahí con Samuel. El pueblo de Abraham tenía que tomar una decisión y no era fácil. Imagino que en ningún lugar, nadie quisiera estar en el lugar de Abraham para tener que sacrificar a su propio hijo. La orden era difícil de cumplir. Imagino de que el hecho de decir adoración a Abraham le puede haber motivado a ver una lágrima en su mejilla. No era una situación simple. Y ni hablar de enfrentar a Goliat. Ninguna de las situaciones era una situación simple ni liviana. Pero ahí estaba, como una piedra, la confianza en Dios. Ahí estaba, como una piedra, la presencia de Dios. Y cada uno de estos personajes y cada una de estas situaciones nos muestra la firmeza con la que Dios se manifiesta. Miren, otra cosa que veo es que ninguno de los tres dejó de poner obviamente a Dios en primer lugar. Ninguno de los tres dejó de poner a Dios en primer lugar. Y cuando hablo de Dios en primer lugar, hablo de Samuel poniendo a Dios en primer lugar y diciéndole al pueblo lo que tenía que cambiar. Abraham, sabiendo que estaba adorando a quien estaba adorando. Y ni hablar de lo que hemos podido revisar recién con David. Ninguno de los tres deja a Dios en primer lugar. Y otra de las tres cosas que me venía también a la mente con todo esto que estábamos viviendo es de que ninguno de los tres estaba en el templo. Ninguno de los tres que ven donde se manifiesta la voz, donde se manifiesta la presencia, donde se manifiesta la contundencia de Dios en sus vidas, ninguno de los tres estaba en el templo. Entonces, un poco para pensar en este lugar y para pensar cómo es nuestra vida y cómo es nuestra relación con Dios y cómo vivimos nuestra cotidianidad con Dios. Si la sentimos presente como una piedra, si la sentimos contundente como una piedra, o hemos estado un poco más flacos, un poco más blandos. Así que estas tres piedras, estas tres cosas que hemos podido ver en estas tres situaciones. Y miren, les había dicho al principio que íbamos a hablar de cuatro piedras. Cuatro piedras. Y esta cuarta piedra espiritual, es una cuarta piedra que obviamente involucra a nuestro Señor Jesucristo. Y le pido que me acompañen y vamos a ir al libro de Mateo. Y en el Evangelio de Mateo le pido que vayamos al capítulo 16. Y el capítulo 16 tiene ahí, cerquita nomás, en el versículo 15. Mateo 16, 15 dice, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Les pregunta el Señor. Respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió, bienaventurado eres
Simón, hijo de Jonás, porque no lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, que tú eres Pedro. Sabemos de que Pedro es piedra. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es de Dios. Cristo edifica su iglesia. ¿Sobre qué roca? Sobre la roca de la confesión de que Él es nuestro Salvador, de que Él es el Hijo de Dios. Sobre esa roca, Cristo edifica su iglesia. Y miren, hablando de esta edificación, y decíamos de que esta cuarta piedra era una cuarta piedra espiritual. Pensaba y decía, esta cuarta piedra espiritual, ¿cómo se edifica? Miren, nos ha tocado con los varones leer las cartas de Pedro. Y quisiera que me acompañen a la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4. Del 4 al 7 vamos a leer y dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nada podemos hacer si no es por medio de Cristo. Entonces, esta cuarta piedra que Pedro manifiesta al decir, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, es lo que, ya para ir terminando, hoy les quiero traer y compartir con ustedes. Hemos hablado de otras 3 piedras de obediencia, de provisión y de confianza. Pero si no tenemos esta cuarta piedra espiritual, el reconocer en nuestra vida que Él tiene que plantarse y cimentarse en nuestra vida como esa piedra principal, esa piedra viva en nosotros, nada podremos hacer sin Él. Así como le pasaba al pueblo de Israel, nada podemos hacer acercándonos a Él, no a otra cosa. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Miren, los hombres desecharon y desechan la piedra de Cristo. ¿Estamos desechando a Dios? Acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Vosotros también como piedras vivas sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo. Y cuando pensaba en esto del ser edificados, pensaba, ¿necesito de este lugar para ser edificado? ¿Necesito de este lugar para, como decíamos hace un rato, Dios se manifieste en mi vida contundentemente? Creo que la respuesta está clara. Las situaciones que vimos antes no contestaron. Y nos mostraron de que ninguna de las situaciones de antes Dios hizo manifiesto en el templo. Se manifestó en la vida de cada uno de esos personajes. Que así sea para nosotros, hermanos. Y miren, hay otra cosita que traía a mi mente estas cartas y esta carta de Pedro, que es al principio, y pensaba en esta piedra espiritual. Fíjense que en el primer capítulo, ahí donde dice capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Justo tengo rayonada la Biblia y no leía bien. A los expatriados en la dispersión, vaya si hoy estamos dispersos. Miren, si la carta de Pedro dijese a aquellos expatriados de Unquillo, Vialemacé, Cosquín, a aquellos expatriados y como es de la dispersión en el Talar, en Barrio Sumarán. Piensen en si en este versículo dice, y Pablo se dirige y pidiendo de que sean edificados como piedras vivas a aquellos hermanos que están en Villa Allende, que no pueden venir hasta acá. Pedro, apóstol de Jesucristo, les habla y les pide a los hermanos de Saldán que sean edificados como piedras vivas. Pedro, apóstol de Jesucristo, le pide a los hermanos de la Recta en toda esta zona y en todo este barrio de Argüello.
que no pueden llegarse hasta acá, pero que sigan acercándose a Cristo, que sigan acercándose como sea, en el lugar que sea, como puedan, a seguir siendo edificados para que Dios se manifieste en nuestras vidas de manera contundente. Así que sigo y les pido y les digo y les hablo y les comparto esta palabra de aliento, porque al grupo de mujeres, al grupo de pre, al grupo de ado, al grupo de jóvenes que están dispersos, porque Dios dice la palabra, miren, lo pasaron cristianos anteriormente, hoy nos toca estar dispersos a nosotros. Y esta palabra de Pedro es una palabra de aliento, de que se acerquen a Cristo. Si es a través de Zoom, que sea a través de Zoom. Acérquense a Cristo, Él es la piedra viva, y sean como piedras vivas, edificados para sacrificios aceptos. Acerquémonos a Él, acerquémonos, no dejemos de buscar, no dejemos de sentir su presencia, no dejemos de buscar que Él se manifieste de manera contundente en nuestra vida. Y así lo pensaba y lo quería compartir. Sigamos siendo obedientes y que esa obediencia sea como la primer piedra que vimos de Abraham. Sigamos reconociéndole la provisión cotidiana de salud, de comida, de sustento. Hermano, ora usted en la mesa y es puesta la piedra de que la provisión que tiene diaria es de parte de Jehová y que gracias a los méritos de Cristo, esa piedra está firme en su hogar. Ojalá que sí, y digo amén y pido. Y si no lo está haciendo, hermano, es momento de empezar a orar todos los días por la provisión diaria y dar gracias, porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová, como estemos, en el lugar que estemos. Pensaba también, esa piedra más pequeña que tenía David. ¿Tengo esa confianza para enfrentar las batallas? ¿Tengo esa confianza como la tenía David, firme y fehaciente de que Dios me va a acompañar en todo? Miren, el libro de Pedro avanza y dice que en el versículo 4 dice, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso es lo que tenemos. Sigue el capítulo de 1 Pedro y dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegrás, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y vaya si estamos pasando pruebas. Vaya si hemos perdido seres queridos. Vaya si no hemos podido hacer las cosas como teníamos pensado hacerlas. Vaya si han cambiado nuestros planes. Así es como tiene que ser. Pero pongamos a Dios en primer lugar. Piedra de obediencia, piedra de provisión diaria, piedra de confianza diaria, confianza cotidiana en Dios y lo más importante de todo, la piedra espiritual que es Cristo. Acerquémonos a Él, no hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la piedra viva que nos edifica y Él edifica su iglesia, hermanos. Que esta palabra de aliento, que esta palabra compartida sirva y edifique, sirva y haga crecer este sentir en ustedes. Oro por ustedes, yo sé que oran y han orado por mí y por toda nuestra familia. Los dejo, les mando un beso grande y un abrazo. Que Dios bendiga su palabra. Amén.